Hola, en esta clase revisaremos los fármacos neurolépticos, fármacos utilizados principalmente para el manejo de la esquizofrenia. Y para comenzar esta presentación, les quería comentar algunos aspectos generales de la enfermedad. La esquizofrenia, ustedes tal vez ya lo conocen, es una enfermedad psicótica caracterizada por delirios, alucinaciones y trastorno del pensamiento, junto con retraimiento social, ausencias y respuestas emocionales, y también puede estar acompañada de deterioro cognitivo. Los episodios agudos em, recidivan con frecuencia y evolucionan a una esquizofrenia crónica en donde van a predominar principalmente aquellos síntomas que vamos a conocer como negativos. Se estima que un 1% de la población sufre esquizofrenia y existiría un componente hereditario significativo respecto a esta patología. Las pruebas farmacológicas, los estudios farmacológicos en general hablan de que existiría una desregulación dopaminérgica, una hiperactividad de glutamato eh, que generalmente se relacionan con las distintas sintomatologías de esta enfermedad. Entonces, a continuación, revisaremos estos fármacos en términos generales, a modo que ustedes conozcan los mecanismos de acción con los cuales son capaces de controlar la sintomatología tanto positiva como negativa de la enfermedad. Los fármacos neurolépticos se emplean entonces para el manejo de la esquizofrenia y también hay que mencionar los otros desórdenes con características psicóticas. También se debe mencionar que muchos de los fármacos que vamos a ver a continuación se pueden emplear con otras indicaciones que no son necesariamente psiquiátricas, y esto principalmente debido a los mecanismos de acción, la forma en que los fármacos interactúan con algunos receptores, particularmente receptores de dopamina. Como ya les comentaba en la breve introducción, los pacientes que viven con esquizofrenia padecen de desórdenes de la percepción, pensamiento, habla y emoción, ¿cierto? Ansiedad, problemas cognitivos. Y de este modo, los síntomas los vamos a poder clasificar en síntomas positivos o negativos. Dentro de los síntomas positivos podemos mencionar alucinaciones y delirios, a menudo que tienen naturaleza paranoide. Pueden haber pensamientos y comportamientos desorganizados, por ejemplo, líneas de pensamiento incoherente, delirios de grandeza, frases confusas, conclusiones irracionales, ¿no? Dentro de los síntomas negativos podemos mencionar una expresividad mitigada, o sea, también acompañado, ¿cierto?, de abandono de contactos sociales, un embotamiento emocional, respuestas emocionales amortiguadas, apatía, eh, o sea, también podemos mencionarlo como una reticencia a realizar tareas cotidianas y falta de energía o anedonia, ¿cierto? O sea, incapacidad para expresar el placer por las cosas que se realiza o se desea hacer. En términos generales, y muy importante hacer este pequeño repaso respecto a la base neuroquímica de la esquizofrenia, tenemos que mencionar las rutas que están relacionadas con este fenómeno, ¿cierto? En donde los diferentes síntomas de la esquizofrenia parecen ser resultado de un mal funcionamiento en diferentes circuitos neuronales. Bien, los cambios en la vía mesolímbica, o sea, la proyección neuronal desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens, la amígdala y hipocampo, se asocian con los síntomas positivos. Por otro lado, los síntomas negativos se asocian principalmente a cambios o fenómenos patológicos en la transmisión entre la corteza prefrontal, ¿cierto? Que recibe la información desde la
desde el área tegmental ventral a través de la vía mesocortical y que se proyecta hacia el núcleo accumbens y el estriado dorsal. Entonces, en esta imagen podemos observar las rutas que les acabo de mencionar, en donde tenemos vías, ¿cierto? En la ruta mesocortical tenemos la ruta mesolímbica particularmente. Y la ruta nigroestriada es importante mencionar y considerar en este esquema, puesto que va a tener relación, como veremos a continuación, con la manifestación de los efectos secundarios asociados a esta terapia. Esta otra imagen que es bastante didáctica, recomiendo que la revisen en el Atlas de Farmacología de Netter, en donde observan los mismos fenómenos y las mismas rutas que van a ser de relevancia en este capítulo. Bien. En esta imagen mostramos el principal neurotransmisor involucrado en este grupo de patologías o de trastornos, ¿cierto? De la transmisión dopaminérgica, la dopamina, ¿cierto? Como ustedes observan, es una monoamina y que, como al igual que en la noradrenalina, por ejemplo, también es una monoamina y asociada a un grupo catecol, que es el que estoy mostrando en este momento. Y está involucrada en varios trastornos comunes de la función cerebral, no solamente relacionados con la esquizofrenia, sino también con el movimiento y otro tipo de fenómenos, ¿cierto?, relacionados con la transmisión neuroendocrina, que tal vez conversemos en otros capítulos de farmacología, relacionados con la enfermedad de Parkinson y la esquizofrenia, fundamentalmente, y el trastorno por déficit de atención o déficit atencional. También la dopamina está involucrado en la farmacodependencia y en ciertos trastornos endocrinos, puesto que está relacionado, como ya les acabo de mencionar, en la neurotransmisión endocrina. En detalle podemos comentar que la ruta nigroestriada representa el 75% de la dopamina del cerebro. O sea, esta ruta es la que tiene la mayor actividad dopaminérgica en, eh, en el cerebro. Formada principalmente por cuerpos celulares de la sustancia negra cuyos axones terminan en el cuerpo estriado, y esas fibras recorren en el haz del prosencéfalo medial junto con fibras que contienen monaminas, otras monaminas. Debemos siempre recordar que todos estos núcleos cerebrales, estas rutas, están acompañadas también de otras neuronas con otros neurotransmisores que en su conjunto van orquestando un ritmo, ¿cierto?, de transmisión nerviosa que va a producir uno u otro efecto dependiendo del tejido en el cual estén actuando. La ruta nigroestriada tiene relación con la coordinación de movimientos voluntarios, es por esto que esta ruta está altamente ligada a la etiología de la enfermedad de Parkinson, y el bloqueo de los receptores D2 o de dopamina D2 en esta ruta es responsable de los síntomas extrapiramidales que se asocian a la mayoría de estos fármacos que vamos a revisar en esta presentación. Por otro lado, la ruta mesolímbica, que es la que ustedes observan en esta imagen, son cuerpos celulares que se encuentran en el área tegmental ventral, ¿cierto?, del mesencéfalo, adyacente a la sustancia negra, y cuyas fibras se proyectan a través de las medial del prosencéfalo hacia zonas del sistema límbico, en el núcleo accumbens, ¿cierto?, y el núcleo amigdaloide. Los cuerpos, en cuanto a la ruta mesocortical, podemos mencionar que sus cuerpos celulares también se encuentran en el área tegmental ventral, se proyectan a través del haz del prosencéfalo medial hasta la corteza frontal, que es esta ruta mesocortical.
Tanto la ruta mesolímbica y mesocortical se relacionan con el comportamiento, los afectos, la función cognitiva y la recompensa. Bien, es por eso que estas rutas, y volvemos a lo que comenté en la introducción, ¿cierto? Tienen que ver también con otro tipo de problemas de salud, como por ejemplo es la dependencia a sustancias, las drogadicciones, puesto que están involucrados, ¿cierto?, en el mecanismo de recompensa. La activación excesiva de la ruta mesolímbica tiene relación con los síntomas positivos de la esquizofrenia. En cuanto a la activación excesiva de la ruta mesocortical, tiene relación con los síntomas negativos. También es importante mencionar la ruta tubero-hipoficiaria, o también conocida como tubero-infundibular, que es un grupo de neuronas, ¿cierto?, cortas, que van desde aquí, desde el hipotálamo hasta la eminencia media y la glándula pituitaria, ¿ya?, la hipófisis. La dopamina que se libera en estas neuronas son capaces de, al inhibir receptores, ¿cierto? Al activar receptores de dopamina por mecanismos inhibitorios por activación del receptor, inhiben fisiológicamente la secreción de prolactina. ¿Por qué mencionamos esta ruta? Porque también va a estar relacionado con manifestaciones adversas de algunos de los fármacos que revisaremos a continuación. Un poco para que recordemos la relación que existe entre los principales neurotransmisores de nuestro cerebro, vamos a mencionar siempre a la noradrenalina, a la serotonina y la dopamina. También no podemos olvidarnos del glutamato, ¿cierto?, que también va a estar involucrado en procesos del control cerebral, también por supuesto el ácido gamma aminobutírico, pero en este caso en particular, muy relacionado estas tres monoaminas, porque sus similitudes estructurales o químicas los hacen compartir una serie de afinidades a distintos receptores que, ¿cierto?, se van correlacionando, y los fármacos que químicamente se inspiran en la funcionalidad química de las monoaminas endógenas pueden eventualmente activar o inhibir algunos de los receptores para las otras monoaminas. Por lo tanto, no es de sorprenderse de que se manifiesten efectos adversos, por ejemplo, tipo antimuscarínicos, cuando estemos hablando de fármacos con efecto antidopaminérgico, por ejemplo. Bien. La noradrenalina, a grandes rasgos, la vamos a correlacionar con la concentración, la energía y la alerta, la serotonina con obsesiones, impulsividad y memoria, y la dopamina con la recompensa, con el placer y la motivación. En suma, todos estos fenómenos, monoaminas se van a relacionar con la función cognitiva global del ser humano. Vamos a tener distintos tipos de receptores y los vamos a agrupar en dos grupos, dos grandes grupos, los receptores tipo D1 y los receptores tipo D2. Dentro de los receptores tipo D1 vamos a tener los subtipos D1 y D5. Bien. Síntomas negativos de la esquizofrenia se van a relacionar con estos receptores y tienen una actividad de estimulación de la adeninato ciclasa. Por otro lado tenemos los receptores tipo D2, y aquí vamos a tener subtipos de 2, de 3 y de 4 que se van a relacionar con síntomas positivos de la esquizofrenia. Activación de canales de potasio, inhibición de los canales de calcio e inhibición de la adeninato ciclasa. Por lo tanto, tenemos distintos mecanismos de señalización intracelular que van a estar relacionados con este receptor. Y es posible relacionar los tipos de receptores de dopamina con distintas respuestas nerviosas. Por ejemplo, principalmente vamos a encontrar en la corteza receptores de tipo D1 y D2, ¿cierto? Y van a tener relación con la excitación y el estado del ánimo. En el sistema límbico
vamos a tener receptores tipo D1, D2 y también en menor densidad los receptores D3 y D4 y se van a relacionar con el control de la emoción, el comportamiento estereotípico. En el estriado, ¿cierto? Vamos a tener principalmente receptores D1, D2, ¿cierto? Y en menor medida D5, D3 y D4 y se van a relacionar con el control de la secreción de prolactina, al igual que en el hipotálamo ventral y la hipófisis anterior, que vamos a tener fundamentalmente receptores del tipo D2, como ustedes observan acá. Cuando hablamos de este tipo de distribución de receptores, siempre los vamos a poder asociar a tanto su efecto farmacológico deseado como los efectos secundarios que pueden constituir ciertas reacciones adversas a medicamentos cuando no hay una selectividad y una especificidad de agonismo o antagonismo para alguno de estos subtipos de receptores. Es importante que mencionemos a la serotonina, que también es una monoamina, ¿bien? Y se ha propuesto que el sistema serotoninérgico es también una pieza del mosaico funcional del amplio espectro de trastornos esquizoides, ¿bien? No podemos relacionar estrictamente a un solo neurotransmisor la esquizofrenia. Hay una diversidad de neurotransmisores o rutas de transmisión nerviosa que puedan estar involucrados en la etiología de esta patología, ¿bien? Por lo tanto, no nos olvidemos de los otros neurotransmisores, las otras neuronas, puesto que cualquier modulación de estos receptores pudiese eventualmente controlar alguna sintomatología. Una subpoblación de pacientes dentro del amplio grupo de enfermedades de la esquizofrenia muestra cambios en la función de la serotonina. Bien. Existe un consenso general de que en el ámbito farmacológico de que la serotonina no es el principal mediador, ¿cierto? O causal de estas enfermedades, pero sí se puede aceptar de que existe relación importante con la sintomatología. Y esta hipótesis y este análisis surge de las observaciones que se realizaron en cuanto al ácido lisérgico, ¿cierto? Que es un agonista parcial de los receptores de 5-hidroxitriptamina o de serotonina, fundamentalmente en los receptores de la subfamilia 5-HT2A, ¿cierto? Que observamos acá, que se encuentra en el sistema nervioso central y son responsables de la excitación neuronal y efectos conductuales, ¿bien? Eh, Estas observaciones, ¿cierto? Surgen puesto que es sabido que el ácido lisérgico produce alucinaciones y la manipulación farmacológica en experimentos, en animales o en otro tipo de modelos ha indicado que la actividad de los receptores de serotonina combinado con el antagonismo de los receptores de 2 ha generado fármacos con mejores perfiles terapéuticos. ¿Bien? Eh, Existe una amplia gama, como ustedes están viendo en esta tabla, una amplia gama de sub isoformas de receptor distribuidas en distintos tejidos. La serotonina es un neurotransmisor o un modulador endocrino en algunas ocasiones, ¿cierto? Con una gran versatilidad de actividades, tanto en el sistema nervioso central como en el corazón, en el tracto gastrointestinal, en el útero, músculos lisos, en el sistema vascular, ¿cierto? En el sistema inmune. Entonces, la serotonina es muy diversa. Por lo tanto, la selectividad de los fármacos hacia alguno de estos tipos de receptores alojados o densificados en uno u otro tejido es muy importante. Por otro lado, se ha descrito que el receptor 5-HT2A, que ustedes observan acá, y que ya mencionamos en el caso del ácido lisérgico, y en menor medida el 5-HT1A, ¿cierto? Son receptores involucrados, son blancos particularmente farmacológicos, relevantes en el tratamiento de la esquizofrenia. ¿Bien?
Los receptores 5HT2A son receptores acoplados a proteína G, G inhibitoria o G0, y su actividad produce una inhibición neuronal. Bien, de esa manera, y esto por disminución de la liberación de transmisores en las terminaciones nerviosas. De ese modo, cuando ocurre este fenómeno en la vía nigroestriada, los receptores 5HT2A controlarán la liberación de dopamina. Entonces, nuevamente tenemos una correlación entre la serotonina y la liberación de dopamina. Ustedes pueden observar cómo se relaciona de este modo algunos de los neurolépticos que revisaremos a continuación con los receptores de 5HT o de serotonina. Bien, observemos por ejemplo que todos estos números que aparecen en esta tabla son pK sub i, o sea, constante de afinidad con los distintos receptores. Observemos, por ejemplo, el caso de la ciprasidona, en donde tiene una elevada afinidad por receptores 5HT1A, por ejemplo, o en el caso del 5HT2A, todos estos neurolépticos tienen afinidad por ellos. Revisemos entonces a continuación los fármacos de carácter neuroléptico. ¿Cómo los vamos a clasificar? Como antipsicóticos típicos y atípicos. Dentro de los antipsicóticos típicos vamos a tener fármacos que tienen efecto antagonista de 2 en la ruta mesolímbica, son capaces de mitigar los síntomas positivos fundamentalmente, pero no tienen gran efecto sobre los síntomas negativos. Por otro lado, los antipsicóticos atípicos tienen relación con un efecto antagónico de los receptores serotonina, son antagónicos del receptor D2, pero con menor potencia que los receptores típicos, ¿bien? Y alivian síntomas, tanto síntomas positivos como negativos, y limitan y reducen los efectos extrapiramidales. Otros textos, otras clasificaciones hablan de antipsicóticos de primera y de segunda generación. La terminología típico-atípico se propone que surge ya que los fármacos de segunda generación, los atípicos, tendrían ciertamente otro perfil farmacológico, incluso de efectos adversos. Por lo tanto, se determinó en el Winuto que tenían un efecto atípico relacionados con aquellos que surgieron en primera instancia, que son los típicos o de primera generación. Si comenzamos hablando de los antipsicóticos típicos, podemos hablar de antipsicóticos típicos de potencia alta o potencia baja, ¿ya? Dentro de los antipsicóticos típicos de alta potencia tenemos al haloperidol y la flufenacina, y en cuanto a potencia baja está la clorpromacina. Y en el grupo de los antipsicóticos atípicos vamos a mencionar a la clozapina, la olanzapina, la quetiapina, la ciprasidona, la risperidona y el aripiprazol. Existen muchos otros fármacos existentes, tanto no solamente en Chile, sino que en el extranjero, pero para efectos de esta clase y para poder intencionar, ¿cierto?, la temática, nos vamos a referir a algunos de ellos solamente para poder entender los mecanismos de acción y los efectos adversos que tienen estos grupos de fármacos. Los fármacos, como si volvemos si revisáramos la diapositiva anterior, observaremos que hay diferencias moleculares estructurales importantes. Y si es que hacemos estudios de relación estructuras-actividades, nos vamos a dar cuenta de que ellos tienen algunas diferencias en las distintas afinidades por los distintos receptores que aquí se observan. Y en todos los casos vamos a hablar de un efecto antagonista, con la excepción de la ciprasidona, que tendría un tímido efecto agonista
sobre los receptores 5-HT1A. Bien, pero el resto de los efectos y las afinidades tienen relación con un efecto antagonista sobre los distintos receptores. Por ejemplo, la clozapina es un fármaco que tiene efecto antagonista sobre receptores D2, receptores muscarínicos, receptores alfa-1 adrenérgicos, receptores de histamina H1, receptores de serotonina 5-HT2A. El efecto antagónico de los distintos receptores en suma puede implicar un efecto terapéutico deseado, pero en términos generales también se van a relacionar con los perfiles, ¿cierto?, de efectos secundarios que conlleva el antagonismo de estos receptores. Por otro lado, observemos diferencias importantes sobre la ciprasidona, por ejemplo, en donde la potencia de antagonismo sobre distintos receptores es menor en comparación que con la clozapina. Podemos analizar con mucho tiempo y en mucho detalle las distintas diferencias moleculares y las diferencias antagónicas de receptores, ¿cierto? Pero lo interesante es que ustedes observen con este esquema de que los distintos fármacos van a tener distintos perfiles y esos perfiles normalmente se adaptan al tipo de sintomatología que presenta este paciente. Es importante mencionar que existe un importante número de pacientes que por razones aún no muy bien conocidas son totalmente resistentes a la farmacoterapia y implican un desafío terapéutico mayor. Incluso en algunos casos son pacientes que no tienen capacidad de ser intervenidos farmacológicamente, puesto que no responden a ninguno de estos agentes. Por lo tanto, aún existe interés en investigar y desarrollar fármacos que logren eh, apuntar, ¿cierto?, a la necesidad que tiene ese grupo de pacientes resistentes a estas terapias. Existen distintos tipos de presentaciones de estos fármacos. La mayoría de ellos son de administración oral, bien, y existen algunos preparados para administración intravenosa, y la flufenacina en particular solamente tiene una preparación de administración intravenosa, y la risperidona, además de tener una administración oral, también tiene una formulación de administración intramuscular con una suspensión de liberación prolongada. O sea, es un depósito del fármaco intramuscular que permite, ¿cierto?, que el paciente reciba una dosis permanente durante el tiempo de estadía del depósito de risperidona. Bien. Las indicaciones generales de los fármacos neurolépticos son los que ustedes observan en esta lista, principalmente ante la esquizofrenia, ante desórdenes esquizoafectivos, trastornos psicóticos atípicos, para síndrome de Tourette y particularmente en una indicación fuera de lo neuropsiquiátrico, ¿cierto?, para el manejo de náuseas y vómito, y particularmente en hiperemesis gravídica, por ejemplo, cuando ya el paciente no responde a otro tipo de antieméticos que actúan por otras vías, como por ejemplo los fármacos antieméticos relacionados con las rutas serotoninérgicas. Una estrategia es utilizar fármacos neurolépticos para poder controlar el vómito. Una parte muy importante de esta presentación es las reacciones adversas y las intoxicaciones producto de estos fármacos. Y como ya les adelanté, se deben fundamentalmente a la diversidad de efectos sobre distintos receptores, particularmente los fármacos de neurolépticos atípicos, y en el grupo de los fármacos neurolépticos típicos también muy íntimamente ligado con el antagonismo de receptor de dopamina. Observemos que hay cierto mayor o menor énfasis en algunos de los efectos adversos que se mencionan acá, en cuanto al aumento de peso, anomalías de glicemia, hiperlipidemia, acaticia, parkinsonismo, distonía, que tienen que ver con los síntomas extrapiramidales, disinencia tardía,
elevación de la prolactina, ¿cierto? La elevación de la prolactina, recordemos que tiene que ver con la ruta tuberoinfundibular, la sedación, efectos anticolinérgicos, hipotensión ortostática. Acordémonos que estos fármacos, la mayoría de ellos tienen un efecto antagonista sobre receptores alfa 1 adrenérgico y prolongación de QT. Bien, cada vez que un paciente experimente efectos adversos asociados a alguno de los antagonismos de receptores, se puede explorar el uso de otro fármaco que tenga menor implicancia sobre ese efecto adverso derivado del antagonismo de alguno de esos receptores. Ustedes pueden hacer pausa en este video y estudiar, ¿cierto?, qué fármaco, cuál de estos fármacos, por ejemplo, tendría menor riesgo de inducir un aumento de peso, por ejemplo, o cuál de estos fármacos tendría mayor seguridad. Los invito a que hagan pausa al video y comparen los distintos fármacos y observen cuál de todos, por ejemplo, sería el fármaco que tendría una menor aparición de efectos adversos. Les debo mencionar que no necesariamente una menor manifestación de efectos adversos implica un mejor efecto antipsicótico. Bien, o sea, se debe siempre balancear el efecto deseado y el efecto indeseado. Cómo nos movemos en ese rango, ¿cierto?, de costo-beneficio. Importantemente debemos conversar sobre los síntomas extrapiramidales que se producen, que son muy comunes, pero mucho más comunes en antipsicóticos, antipsicóticos típicos como el haloperidol y la flufenacina, y poco comunes con otros que son la quetiapina, la clozapina, por ejemplo, que son antipsicóticos atípicos. Bien. ¿Cómo se manifiestan estos síntomas extrapiramidales? Con acaticia, síndrome parkinsoniano o pseudoparkinsonismo y distonías. ¿Qué hacer frente a la sintomatología extrapiramidal? Primero, se debe evaluar semanalmente al paciente para detectar si se manifiesta algún síntoma extrapiramidal hasta que la dosis del medicamento se haya mantenido estable durante al menos 2 semanas. Se recomiendan 2 evaluaciones semanales después de cualquier aumento significativo de la dosis. O sea, si se va a incrementar la dosis, es posible esperar la aparición de síntomas extrapiramidales que antes no estaban. Y una vez que la dosis del paciente se ha estabilizado, la frecuencia de evaluación del síndrome extrapiramidal debe depender de la sensibilidad del paciente a los síntomas extrapiramidales y la posibilidad de síntomas extrapiramidales de un antipsicótico. O sea, pueden haber pacientes que sean más sensibles a la sintomatología extrapiramidal, pero por otro lado pueden haber antipsicóticos que tengan mayor riesgo de producir síntomas extrapiramidales. Por lo tanto, el seguimiento y observación del paciente que inicie tratamiento con alguno de estos fármacos es fundamental. Respecto a la acaticia, ¿cierto? ¿Qué estrategias se pueden utilizar? Bueno, antes de continuar, es importante mencionar que la acaticia es la forma más común de los síntomas extrapiramidales y por lo general se presenta como inquietud motora, con una necesidad muy grande, imperiosa de moverse y una incapacidad para quedarse quieto. Bien. Cuando la acaticia se manifiesta en su forma más leve, el paciente puede describir sentimientos de inquietud, pero no mostrar necesariamente un comportamiento motor inquieto. Bien. Si los pacientes no muestran comportamiento inquieto, ustedes le pueden preguntar al paciente si es que caminan con frecuencia o si tienen dificultades para sentirse quietos, o sentarse quietos en un lugar y no moverse. Así que hay algún tipo de dificultad para poder controlar ese impulso. Eso puede ser una manifestación leve de la acaticia. Y en este caso hay distintas estrategias. Primero, se puede ajustar la dosis de ser posible. ¿Ya? ¿Por qué se menciona de ser posible? Porque si es que el ajuste de dosis implica
la manifestación de los síntomas de carácter esquizoide, bueno, quiere decir que hay un problema para poder disminuir dosis. Se puede, eventualmente, y se ha descrito en la literatura, la posibilidad de utilizar propanolol para poder controlar los síntomas extrapiramidales, para controlar la acaticia. Bien. Se recomienda evitar el uso de benzodiazepinas en la esquizofrenia, puesto que se reporta en la literatura asociación de mayor mortalidad al uso de benzodiazepinas en pacientes con esquizofrenia. Por lo tanto, si es que se va a utilizar benzodiazepinas en el paciente esquizofrénico, debe hacerse la menor dosis posible y con una supervisión importante. ¿Cómo se observa la disinencia tardía? En movimientos de los labios, es el movimiento de succión, movimientos coreoatetoides de la lengua, muecas faciales, movimientos laterales de la mandíbula y movimientos coreiformes o atetoides de las extremidades. Bien. La manifestación de efectos metabólicos o cardiovasculares con el uso de fármacos neurolépticos son los que observamos acá y que habíamos visto en la tabla de magnitud de efectos adversos que les mostré en diapositivas anteriores. Puede haber un aumento de peso, ¿cierto? Que es mucho más típico en antipsicóticos atípicos como la clozapina y la olanzapina. Pueden volver a la diapositiva en donde estaba la tabla de fármacos y sus efectos adversos para que puedan hacerle esta comparación. Hiperlipidemia, hiperglicemia e hipertensión. Por lo tanto, pacientes con estos tratamientos deben tener una supervisión y monitorización de niveles, ¿cierto?, de glicemia, perfil lipídico, medición de la presión de manera recurrente para poder pesquisar si es que hay algún tipo de efecto adverso de estas características. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para poder controlar estos efectos adversos? Bueno, observar si es posible transitar de un fármaco con alto riesgo de aumento de peso y dislipidemia a aquellos que tienen menor riesgo de aumento de peso y dislipidemia, como el aripiprazol, por ejemplo. Bien, pero obviamente esto siempre y cuando sea posible. Hay que tratar también en estos pacientes otros factores de riesgo, puesto que si ya el paciente está con una farmacoterapia que propende a trastornos metabólicos cardiovasculares, se debe manejar, ¿cierto?, el tabaquismo, la hipertensión basal, una dislipidemia, una diabetes que el paciente pueda tener. Bien. Respecto a la elevación de prolactina, es consecuencia del antagonismo de los receptores de 2, ¿cierto?, en la ruta tuberoinfundibular. Bien, habíamos comentado de la relevancia que tiene la dopamina en la adenohipófisis y cómo el efecto de la dopamina en la adenohipófisis implica una regulación, una inhibición de la secreción de prolactina. Por lo tanto, fármacos antagonistas de dopamina, ¿cierto?, cuando no existe selectividad específica a algún tipo de receptor o subclase de receptor de dopamina, se puede manifestar en mujeres con galactorrea espontánea o inducida, con pérdida de la libido y retraso de evolución y menstruación o incluso amenorrea. Y en los hombres se puede producir ginecomastia con o sin galactorrea, que también puede ocurrir galactorrea en hombres con ginecomastia, e impotencia. Y estos efectos sobre la elevación de prolactina es mucho más frecuente con risperidona y los antipsicóticos típicos. Bien, no obstante, con otros neurolépticos también puede ocurrir elevación de prolactina y debe observarse, ¿cierto?, este paciente si es que se debe controlar este efecto adverso. Cuando hablemos del efecto adverso relacionado con la hipotensión ortostática, se va a relacionar con el bloqueo alfa-adrenérgico. Bien,
Es común este efecto en antipsicóticos atípicos y típicos de baja potencia, bien como la clopromacina. Revisar nuevamente la tabla que mostramos anteriormente, en donde ustedes observarán que antipsicóticos atípicos tienen mayor implicancia en el antagonismo alfa-adrenérgico. Posiblemente puede ocurrir síncopes por vasodilatación periférica y también por este mismo efecto puede existir riesgo de taquicardia refleja, ¿ya? Se debe tener atención en pacientes de edad avanzada y que tengan también enfermedad cardíaca y considerar que el bloqueo ocasiona impotencia e inhibición de la eyaculación. También es importante mencionar otra reacción adversa que se denomina el síndrome neuroléptico maligno, que es una reacción rara e idiosincrática con potencial letalidad que se manifiesta con inestabilidad autonómica, rigidez muscular, diaforesis, hipertermia maligna y mioglobinemia, y se maneja con la discontinuación del fármaco inmediato y utilizar reversión del bloqueo de receptores de dopamina con fármacos dopaminérgicos como la bromocriptina, que en este momento en Chile no tiene registro vigente, o con cabergolina. ¿Bien? También se puede utilizar dantroleno para enfrentar una hipertermia maligna o relajantes musculares. Respecto a los efectos anticolinérgicos, como ustedes ya deben conocer bien, los fármacos que manifiestan efectos adversos de carácter anticolinérgico se manifiestan con síntomas típicos como la boca seca, retención urinaria, constipación, taquicardia, visión borrosa, todos lo que ellos sintomatología manifiestos por un efecto anticolinérgico. Son común con clozapina, fármaco atípico, y otros típicos de potencia baja. Respecto a la sedación, se asocia a propiedades sedantes, particularmente al antagonismo central de receptores de histamina H1. Bien. Y ocurre preferentemente con antipsicóticos atípicos y típicos de baja potencia. No lo he comentado en esta presentación, pero tal vez ustedes ya lo conocen por sus cursos de fisiología previo, que los receptores de histamina y la histamina en sí en el sistema nervioso central se relacionan con la vigilia, con la alerta. ¿Ya? Es por esta razón que estos fármacos que tengan efectos antagónicos sobre receptores de histamina H1, nuevamente como les mencioné en la tabla de antagonismos, pueden tener efectos sobre la vigilia. ¿Ya? En un mención al margen, recordar el efecto cierto sedante que tienen los antihistamínicos, antialérgicos, anti-H1, se debe fundamentalmente a este efecto antagónico de receptor de histamina en el sistema nervioso central. Este fenómeno de sedación y todos los efectos adversos que he mencionado hasta ahora, debemos relacionarnos mucho con el adulto mayor, no solamente con el paciente esquizofrénico, sino en aquellos pacientes de edad avanzada que padecen de delirium, ¿cierto? Y que eventualmente para el manejo del delirium se le ha indicado algún antipsicótico. Es un paciente que debe estar bajo observación permanente y una educación muy cercana a la familia, puesto que el riesgo de caídas por estos efectos sedantes, antimuscarínicos, es importante y puede implicar un deterioro mayor del paciente. Se ha reportado riesgo de agranulocitosis, particularmente con clozapina. Por eso la clozapina normalmente no es el fármaco de primera línea. Debe haber cuando el paciente se le indica clozapina, debe haber una monitorización frecuente de leucocitos y, como ya les mencioné, no se utiliza como primera línea. Las intoxicaciones con estos fármacos se manifiestan con somnolencia. Muy raramente se alcanza el coma profundo, pero es una posibilidad. Con crisis convulsivas, hipotensión, taquicardia y
muy evidentemente los fenómenos extrapiramidales. Eh, Trastornos también del ritmo cardíaco. Bien, acordarse de que estos fármacos pueden modificar cierto el rango QT del electrocardiograma. Respecto a las interacciones, eh, podemos mencionar aquellas derivadas en metabolismo CYP450. Eh, el tabaquismo induce la isoforma CYP1A2 y esta inducción puede disminuir niveles de clozapina y olanzapina. Hay, hay una importante asociación de fármacos esquizofrénicos con tabaquismo, por lo tanto, estas interacciones no son despreciables. Bien, efectos sedantes potenciados en presencia de otros depresores del sistema nervioso central. Si ya estos fármacos, ya sea por sus actividades antagónicas de receptores de histamina u otro tipo de fenómenos sedantes, se asocian a otro fármaco, obviamente el efecto depresor del sistema nervioso central se va a potenciar. También los efectos anticolinérgicos, o sea, pueden ser aditivos con otros fármacos de actividad anticolinérgica. Siempre recomiendo que revisen buscadores de interacciones, ya sea del UpToDate o de Medscape, que les permitan a ustedes hacer el ejercicio de relacionar farmacoterapias e interacciones, sobre todo en pacientes con polifarmacia. Bastante común en pacientes de edad avanzada, los cuales van a, van a probablemente tener mucho riesgo de interacción entre los distintos fármacos que están consumiendo. Con esta última tema de interacciones terminamos nuestra presentación de este momento. Como siempre, espero que les haya servido para sus estudios, para que puedan orientar, ¿cierto?, la información hacia la práctica clínica. Si bien es cierto, estos pueden ser fármacos de especialidad médica, eh, yo creo que no está de más que ustedes conozcan y principalmente los efectos adversos, puesto que son fármacos que pueden ser prescritos en pacientes de edad avanzada o pacientes que consultan a ustedes por otra patología que debe ser atendida en atención primaria o en el contexto de la medicina general. Nos vemos en una próxima presentación. Que estén bien.